Muy buenas noches. En este momento damos la bienvenida a la sesión para el día de hoy, 3 de marzo de 2025, con la ficha Tecnólogo en Coordinación de Procesos Logísticos, código 3070416. Me presento, mi nombre es Ángela Patricia Muñoz, instructora de bilingüismo que les acompaña a ustedes durante esta fase. Las evidencias que vamos a socializar en esta noche son dos. Son la evidencia cuestionario y la evidencia entrevista virtual. La evidencia cuestionario y la evidencia entrevista virtual, ambas iniciaron el pasado 1 de marzo y tienen una fecha límite de entrega del 13 de marzo a las 24 horas. Entonces, les recuerdo, las evidencias que debemos enviar en esta fecha son cuestionario de la guía de aprendizaje 2, código 240202501, este siempre es el código de bilingüismo, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1 y entrevista virtual de la guía de aprendizaje 2, código 240202501, actividad de aprendizaje 1, evaluación 02. ¿Ok? Vamos a mirar entonces lo que nos dice la guía de aprendizaje o qué nos pide la guía de aprendizaje en lo relacionado con estas dos evidencias. Vamos a parar aquí y vamos a compartir la guía de aprendizaje. ¿Dónde está la guía de aprendizaje? Bueno, la guía de aprendizaje, entonces encontramos cuestionario. En el cuestionario, ustedes deben presentar un cuestionario que es en línea, donde se les va a evaluar la comprensión lectora y gramatical eh, del contenido que se ve en este material de estudio que ahorita lo vamos a mirar, el cual consta de 15 preguntas y un tiempo aproximado de 45 minutos. Y vamos a mirar qué nos pide la evidencia video entrevista. En esta evidencia nos dice que con el apoyo de unos compañeros y una vez apropiado el material de estudio del segundo nivel, ustedes deben realizar un video en el cual se cree una presentación de una entrevista de trabajo, postulándose para un empleo relacionado con su perfil profesional. Luego de ser entrevistado, intercambie el rol con su compañero para ser el entrevistador. Bueno, la idea es que aquí ustedes trabajen con sus compañeros, pero si por algún motivo no puede trabajar con algún compañero, entonces pueden hacerlo en monólogo. O sea, usted mismo es el entrevistador y usted mismo es el entrevistado. No hay. Lo importante es que respondan correctamente las preguntas que tenemos acá. Tell us about yourself. Cuéntanos sobre ti. What motivates you? ¿Qué lo motiva? What are your hobbies? ¿Cuáles son sus hobbies? What are your future plans if you get this job? ¿Cuáles son sus planes a futuro si usted obtiene este trabajo? What are your future goals or what are your career goals? ¿Cuáles son sus objetivos a futuro o cuáles son sus objetivos profesionales? What do you see as a major success in your life? ¿Cuál ha sido el mayor éxito o el mayor logro en su vida? 7. What did you leave your last job? ¿Por qué terminó? ¿Por qué dejó? ¿Por qué se retiró de su último trabajo, de su último empleo? Y where do you, excuse me, where do you see yourself in 5 years? ¿Dónde se ve en 5 años? La entrevista virtual la puede programar
por medio de un encuentro sincrónico o por medio de la herramienta digital que ustedes consideren pertinente. Lo que me interesa, muchachos, es que en esa entrevista ustedes se vean, ¿sí? Se les vea el rostro, como me están visualizando a mí en este momento. Se pueda visualizar que son ustedes los que están hablando, porque me he encontrado con casos que la persona simplemente modula y es otra la que está por allá hablando. Entonces, si se presentan ese tipo de situaciones, pues toca reportarlos ante el vocero, el instructor vocero, y pues obviamente la evidencia no se les va a aceptar. Bueno, con relación a la entrevista, si de pronto alguno de ustedes pues no tiene las bases suficientes para hablar en inglés, yo les recomiendo que escriban la respuesta, busquen la pronunciación, hagamos uso de la tecnología, busquemos la pronunciación de las palabras y practiquemos antes de, o sea, no cojamos y respondamos de una porque respondemos mal, pronunciamos mal, a veces la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. Entonces, antes de realizar la evidencia video entrevista virtual, sea que la hagan en pareja o sea que la hagan a manera de monólogo, por favor, practiquen. Pueden practicar enfrente del espejo, pueden practicar con su celular, pero practiquen, por favor, antes de enviar la evidencia. Bueno, lo relacionado con el cuestionario. Para este cuestionario vamos a mirar la plataforma, ¿sí? Necesito, por favor, que alguno me confirme si está visualizando esa parte de la plataforma donde dice What happened, ¿qué sucedió? Bueno, para ingresar al material de estudio, eh, debemos ingresar a la guía de aprendizaje, a la guía, estamos en la fase de análisis, ok, la fase 1. Ingresamos a la actividad de proyecto 2 y miramos el material de formación. Nos desplazamos hacia abajo y damos clic aquí donde dice English Level 2 MCER A1.2. English Level 2 MCER A1.2. Damos clic allí y cuando damos clic allí, entonces vamos a dar clic aquí donde dice, en el segundo cuadrito verde, donde dice What happened, right? What happened. Cuando damos clic allí, entonces nos va a remitir a esta pantalla, ¿sí? Aquí vamos a mirar cómo movemos esto. Acá. Damos clic aquí donde dice Introduction y vamos a mirar, no todos estos puntos, vamos a mirar solo el número 1, de pronto el número 3, que esto nos va a servir para responder las preguntas del cuestionario. Aquí nos habla, de pronto alguno de ustedes ya maneja este tiempo, pero pues hay que recordarlo. Vamos a mirar el tiempo pasado de algunos verbos. En este caso tenemos el verbo to be, ¿sí? El verbo to be, sabemos que están los pronombres I, you, he, she, it, we, and they. Y la conjugación del verbo to be en presente es I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ese es tiempo presente. ¿Qué me indica? I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es, ella está. It is, eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. They are, ellos son o ellos están. Esto relacionado con el tiempo presente. Resulta que este to be, o sea, este are,
este is y este am tienen su pasado. ¿Cuál es? Este que está acá. I was, que significa yo fui o yo estuve. You were, que significa usted fue o usted estuvo. O también, dependiendo del contexto, significa ustedes. Ustedes fueron, ustedes estuvieron. He was, él fue o él estuvo. She was, ella fue o ella estuvo. It was, recuerden que el pronombre it se utiliza para reemplazar nombres de animales o cosas. Eso fue o eso estuvo. We, nosotros, estuvimos o fuimos. They, ellos o ellas, fueron o estuvieron. Eso es lo relacionado con el pasado del verbo to be. Ok, tenemos la forma afirmativa del pasado. I was at the supermarket. I was at the supermarket. Yo estuve en el supermercado. I was at a party. Estuve en la fiesta. You were at school. Estuviste en el colegio. He was an engineer. Él fue un ingeniero. She was your friend's teacher. Ella fue su profesora de inglés. We were at a bank. Estuvimos en el banco. They were excellent musicians. Ellos fueron excelentes músicos. Para hacer la forma negativa del verbo to be en pasado, sencillamente al verbo to be, sea was, sea were, sea was, sea were, le agregamos el not. I was not at the supermarket. Sería la forma negativa. Aquí los tenemos nuevamente. Los pronombres personales, la conjugación del to be en pasado dependiendo del pronombre personal y el not. I was not, you are not, he was not, it was not, they were not, y el complemento de la oración. Para realizar la forma interrogativa de con el verbo to be en pasado, simplemente colocamos el verbo at the beginning of the sentence, el verbo al inicio de la oración. Was she at the supermarket? En inglés, el signo de interrogación se coloca solo al final, no al principio. Was she at the supermarket? ¿Estaba ella en el supermercado? Si ella sí estaba, entonces damos la respuesta corta, yes, she was. Y si ella no estaba, entonces no, she wasn't. Aquí nuevamente tenemos la forma interrogativa. Mm, recuerden que el verbo to be en pasado va al principio de la oración, luego el pronombre, luego el complemento de la oración y finalmente el signo de interrogación. Ok. Vamos a mirar, bueno, esto aquí. Vamos a mirar el uso de algunas, cómo expresar los años. ¿Cómo escribimos 1700, 1983, 2004, 2014? Deberíamos decir 1700, ¿ya? 17, no, esto está mal, 17. Aquí no es hundred, sino thousand. 17,000, 17,000, porque hundred es ciento, aquí está mal, ¿sí? 1983. 19, dividimos el año en dos. 1983, ¿sí? 1983. 1983. El 2004. 2000, 2004. 2004. O podemos decirlo 2004. Hay dos formas de decir la fecha. Con el 1000, como lo decimos nosotros en español, 2024, 2025, o decirlo 2025, ¿ok? Aquí está con el 2014. 2014, 2014. O lo podemos decir 2014, ¿ok? Para expresar las fechas, eh,
Hay una forma, aquí nos dice que hay una diferencia cuando escribimos la fecha y cuando decimos la fecha. Si la vamos a escribir, decimos entonces March 17, comita, y el año. O 7th, cuando vamos a decir la fecha en inglés, siempre debemos colocar esta TH. Of March y el año. 1600. O lo podemos escribir como está acá, 0622 y el año. O December 15 y el año. Bueno, utilizamos algunas preposiciones. Utilizamos el on cuando vamos a decir los días de la semana de manera individual, los fines de semana o fechas. Por ejemplo, my birthday is on October the 10th. The concert is on Friday. See you on the weekend, right? Miramos la fecha, decimos un día de la semana de manera individual o el fin de semana, utilizamos on. Y lo utilizamos con los meses, los años y los siglos. The conference is in July, en julio. The show opened in 2011, un año. The revolution was in the 1920s. La revolución fue en los de 1920s, en 1920, ¿sí? Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, por favor me habilita el micrófono y la hace, ¿ok? Cuando vamos a hablar de las décadas, se refieren sin siglo, ¿sí? No decimos el siglo XX, el siglo XV, sino las décadas. Y cuando esto pasa, agregamos un apóstrofe para reemplazar el siglo. O sea, ¿cuál es el apóstrofe? Esta S. The 20s, los 20, los años 20. Entonces escribimos el año y la S al final. Los 30, los años 30. Entonces, the 30s. Y escribimos el número con una S al final, que es lo que nos indica el siglo. The 90s, los 90. The 90s. Y si escribimos la cifra, entonces escribimos 1990. Y al final, la S que nos indica el siglo. ¿Ok? Siguiendo con los verbos, en inglés encontramos dos tipos de verbos. Encontramos los verbos regulares y los verbos irregulares en pasado simple. Recordemos que el pasado es toda acción que se efectuó antes de este presente. Entre los verbos regulares tenemos esta lista. ¿Qué ocurre con los verbos regulares? Para mí son los más fáciles de trabajar en inglés. Los verbos regulares en pasado. ¿Por qué? Porque sencillamente es cuestión de saber cuáles son y dependiendo en lo que termine, se les agrega ed o d. Por ejemplo, si termina en sh, le agregamos ed, washed. Aquí termina en l, le agregamos ed, cold. Cook, cooked, ed. Open, opened. Close, como termina en e, solamente le agregamos la d, closed. Watch, como termina en ch, le agregamos ed, watched. Talk, le agregamos ed, talked, para el pasado. Paint, painted, para realizar el pasado. Aquí encontramos las reglas gramaticales. Sencillamente nos dice que cuando un verbo termina en e, el pasado se lo agregamos o se lo hacemos eh, agregándole de al final. Hope. Termina en e, el pasado simplemente se le agrega la de, hoped. Cuando un verbo termina en o, en la vocal o, simplemente le agregamos ed, como el caso de echo. Si el verbo termina en y, pero antes de la y va una vocal, se le agrega solamente ed, play, played. Pero si el verbo termina en y, como el caso de cry, pero antes de la y va una consonante, sabemos que las consonantes son las letras diferentes a las vocales. Cuando termina en y, pero antes va una consonante, se cambia la y por i latina y se le coloca
ed. Quedaría cried. Tenemos aquí nos dice que para los verbos regulares que finalizan en una consonante, la N, eh, vocal y luego consonante, se duplica la consonante final y se le agrega ed, ¿sí? Consonante, vocal, consonante. Duplicamos la N. Plan, plant. Le agregamos ed. Mix. Termina en consonante, vocal, consonante, mixed. Nos dice que no duplique la consonante si esta termina en W o en X. Por eso si aquí tenemos mix que termina en X, entonces si el verbo me termina en X o me termina en W, no duplicamos la consonante. Pero si termina en otra consonante diferente a X y diferente a W, allí sí, duplicamos la consonante y le agregamos ed para realizar el pasado de los verbos. ¿Ok? Any question? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Voy un poco rápido porque como la sesión la estamos haciendo por Zoom tenemos solamente 40 minutos para la sesión. Mientras nos habilitan nuevamente el correo Sena, que allí ya podemos realizar la sesión por Teams y ya nos podemos demorar pues un poquito más de la hora. Ok, aquí nos dice también que para los verbos regulares que tienen más de una sílaba y la última sílaba es acentuada, se duplica la consonante y se agrega la E. Regret. No decimos regret, sino regret. Como se tiene acento en la última sílaba, entonces se le duplica la consonante y se agrega la ed. Y aquí nos dice que para los verbos regulares que tienen más de una sílaba y la última sílaba no es acentuada, no duplica la consonante y agrega ed. Listen. No decimos listen, sino listen. Como no tiene acento en la última, no se duplica esa n, sino que solamente se le coloca ed. ¿Ok? Y aquí nos encontramos con los verbos irregulares. Los verbos irregulares ya son otra historia. Siempre he pensado que los verbos irregulares son cuestión de memoria y de práctica. A medida de que uno va practicando, va leyendo y va aprendiendo, pues va identificando cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Los verbos regulares, recuerden por favor que son los que se le coloca ed al final o de, ¿sí? Y los verbos irregulares ya vienen en un listado. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque en presente se escriben de una forma y en pasado se escriben de otra. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo buy, que es el verbo comprar, buy presente, bought pasado. Drive, conducir, drove, condujo, pasado. Tenemos find, oh my God. Find, encontrar, found, encontró, pasado. Get, obtener, got, obtuvo, pasado. Sí, vemos que se escriben de una forma en presente y se escriben de otra en pasado, pero hay unas excepciones, a ver si las tenemos por acá, como el caso de, voy, aquí no está could, vamos a ver si está put. Bueno, no están en este momento, de pronto están más adelante. Entonces, los verbos irregulares, yo sí les recomiendo que mantengan su listica ahí para que los estén consultando mientras logran memorizarlos. Ok, tenemos aquí unos ejemplos. I studied English at Sena. Estudié inglés en el Sena. I painted my house. Esto es un verbo regular porque tiene el pasado con ed. You broke the window. Broke es el pasado de break, que es el verbo romper. Entonces, broke es un verbo irregular. He spoke Spanish in the class. Spoke es el past tense de speak. Speak present, spoke past, o sea que este es un verbo irregular. Watch, ya lo habíamos visto, termina en ch, se le agrega ed para formar el pasado.
Entonces es un verbo regular. Ok, aquí nos encontramos con el uso del auxiliar did. Este auxiliar did es el auxiliar que se utiliza en el tiempo pasado en inglés para negar o para preguntar con todos los pronombres personales. Cuando utilizamos el did, el verbo me queda en su forma original, o sea que aquí no me queda ni con ed, ni con de, ni si es un verbo irregular me queda en su forma pasada, no me queda en su forma original. Por ejemplo, vamos a devolvernos. Aquí dice, I studied English at Sena. Aquí el verbo está en pasado. Ahora vamos a decir que yo no estudié inglés en el Sena. I did not. Esto me indica no en el pasado. ¿Por qué sé yo que es el pasado? Porque tiene el did. Esta es la contracción, didn't. Entonces, como estoy utilizando este auxiliar did, miren que el verbo ya no me queda conjugado, me queda en su forma original. Vamos a mirar otro ejemplo. Devolvámonos. I painted my house. Yo pinté mi casa. Este es un verbo regular, paint. Y para hacerle el pasado le agregamos ed. Como voy a decir que yo no pinté mi casa, utilizo did not o didn't en su contracción. Y miren que el verbo me queda en su forma original, paint. O sea que aquí no me queda con ed, no me queda con nada. ¿Sí? Vamos a mirar un verbo irregular, break. You. eh, break. You broke the window. Usted rompió la ventana. Broke es un verbo irregular y es el pasado de break. Como yo voy a decir que usted no rompió la ventana, yo digo didn't. Esto me indica pasado, el auxiliar did. Y el verbo me queda en su forma original. Miren que aquí no me quedó broke, sino que me quedó break, right? O sea, que cuando yo utilizo el auxiliar did en inglés para negar o para preguntar, el verbo me queda en su forma original. Sea verbo regular o sea verbo irregular, me queda en la forma original, ¿ok? Y aquí tenemos el uso del did en pregunta. ¿Ok? Did you study English at Sena? Cuando vamos a preguntar, el auxiliar did va al principio. Did. Y lo mismo, como estamos utilizando did, el verbo me queda en su forma original. Did I paint my house? Did he speak Spanish in the class? ¿Sí? Si la respuesta es positiva, decimos yes, you did. Si es negativa, entonces no, you didn't. Yes, I did. No, I didn't. Right? Yes, she did. No, she didn't. Eso es lo relacionado con el did. ¿Ok? Tenemos, a ver, yo miro este aquí. Bueno, este no es como tan relevante. Entonces, esta gramática que vimos la utilizamos primordialmente para responder el cuestionario. ¿Ok? El cuestionario. ¿Cuál es el cuestionario? Vamos a devolvernos acá. Ojalá no nos saque. Bueno, ya miramos el material de formación. Entonces vamos a mirar la actividad de aprendizaje. Esta no es. Cuestionario. De pronto si ven algo diferente es porque pues estoy desde mi rol de instructora. Recuerden que ustedes dan aquí dice continuar previsualización porque pues yo lo estaba mirando. Yo creo que ustedes ya tienen relación con la presentación de los cuestionarios, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, las preguntas. Miren que aquí encontramos varios verbos. Recuerden que estamos hablando del pasado. Entonces nos dicen who. Who quiere decir quién. Mr. Ospina to the airport yesterday. Este took
Este take significa tomar, pero en este caso se interpretaría como llevar. Este take es el presente. Took es el pasado. Taken es el participio pasado. Y took no existe. Entonces, como están preguntando, ¿quién llevó al señor Ospina al aeropuerto ayer? ¿Cuál de esos verbos pensarían ustedes que, o cuál de esas opciones creen ustedes que sería la correcta? Sabiendo que estamos hablando en tiempo pasado. Ya se nos va a acabar la sesión. Bueno, entonces, como estamos en tiempo pasado, la opción correcta sería took. ¿Por qué took? Porque aquí no hay ningún auxiliar. Entonces escribimos el verbo en pasado común y corriente. Acá dice, Diana told me she really the party last week. Aquí nos dice, Diana me dijo que ella realmente la fiesta la semana pasada. La semana pasada me indica que es pasado. Tenemos el verbo enjoys, disfruta, disfrutó, disfrutando y este no existe. Si nos vamos a lo que acabamos de explicar, como aquí no hay ningún tipo de auxiliar y esta frase de tiempo me está indicando pasado porque me dice que fue la semana anterior, entonces el verbo se estaría en pasado, sería el verbo enjoyed, ¿ok? Y así sucesivamente con las demás preguntas, ¿ok? Aquí como es pregunta, ¿por qué es pregunta? Porque tiene el signo de interrogación. Entonces, ustedes deben mirar, de acuerdo a lo que explicamos, cuál de estas iría aquí en este primer espacio, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, les recuerdo que, a ver, paramos aquí, que no me voy a salir. Ok. Entonces, les recuerdo, muchachos, que la, la fecha límite para entregar esta evidencia es el 13 de marzo de 2025. ¿Sí? Es la fecha. Les recuerdo, por favor, con la evidencia entrevista virtual, es necesario que ustedes ensayen. Si van a hacerlo con otro compañero, entonces ensayen antes de. Aquí no se trata de cuál lo haga mejor, sino que se trata que todos lo hagan mejor. ¿Ok? Y si lo van a hacer de manera individual, pues entonces también ensayen la pronunciación. Si no saben cómo se pronuncia una palabra, entonces por favor búsquenla en Google o en alguna otra herramienta que ustedes tengan. O sea, hoy en día no hay, pienso yo que no hay disculpa para decir que no sé cómo se pronuncia, para decir que no sé qué significa. Entonces, también recuerden que a más tardar mañana se les comparte el link de la grabación de la sesión por si lo quieren volver a mirar. Si tienen alguna pregunta, recuerden también que me pueden escribir por el chat interno de la plataforma. Allí yo les doy respuesta. Les agradezco muchísimo la asistencia a la sesión. Y si no tienen ninguna pregunta, entonces pues les deseo una feliz semana. Recuerden por favor que en el video es indispensable que se visualice su rostro, se pueda ver que son ustedes los que están hablando. Por favor, evitemos los chancucos que, vuelvo y repito, que hacen la mímica de que están hablando, pero es otra persona la que está hablando, o utilizan la inteligencia artificial para que les coloque la voz. No. Es mejor que ustedes presenten, que la actividad les quede mala, tengan que repetir, pero están aprendiendo y saben qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces les deseo una excelente noche y les agradezco muchísimo la asistencia. Que Dios los bendiga y que tengan también una excelente semana.